Bienvenidos a Murcianistas S.A., episodio 142. Y hoy repetimos invitados. Hoy somos nosotros, lo del Día de la Marmota que tanto comentamos y tanto decimos aquí en Murcianistas. Y es que el Real Murcia es que no te lo acabas nunca. Sabéis que traemos siempre a los mejores. Hoy, pues eso, repetimos con el abogado mercantilista y administrador concursal, José Vicente Echeverría. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Y como podéis ver al otro lado, Quique Baeza, director de Gol del Murcia, experto, aparte tiene unos cuantos libros ya sobre la historia del Club Grana y periodista que, como decíamos la semana pasada, sabe de qué va todo este tema de los que vamos a tratar. Quique, bienvenido a ti también. Muy buenas. Bienvenidos todos. En este caso, la semana pasada fueron muchas descargas de este Murcianistas S.A., en este caso del episodio 141. Yo creo que en este seguramente caiga alguna más, porque la semana pasada hablábamos de la posibilidad de un concurso de acreedores y ¡zas! 2 días después, el Real Murcia lo anunciaba. Todo esto vamos a hablarlo en nada y menos. El plan del Real Murcia fue siempre allanamiento al concurso, vamos a explicarlo, no concurso voluntario, o al menos es lo que tenemos entendido, y el club pues, han dicho de momento ni mu sobre este asunto, nadie ha salido a explicar pues esto, aquello y lo demás allá. Tema fichajes, Dani Jiménez, portero que llega del Huesca, veterano, 36 palos. Jorge Mier y Alberto González, que por cierto, para el canal de Lineales que hace los partidos de Primera Federación, es Marín. Bien, pues ambos renovados. El Imperial que llega con ventaja 2-1 al partido de vuelta ante el Pamplona, encuentro que se juega este sábado a las 6 de la tarde y no estará solo, son bastantes los aficionados que acompañarán al conjunto del Barrio del Carmen y el Real Murcia C, que logró el ascenso a preferente este finde tras vencer al Jumilla. Ya sabéis, todo esto mezclado que nos ha agitado aquí en Murcianistas S.A. He escuchado por ahí risas, con esto del Marín. Esto de que le cambien el nombre a los jugadores porque la camiseta pone lo que quiere, es cuanto menos extraño. O tener un poco menos controlado de lo que esperábamos. Bueno, pues vamos al lío. Tenemos mucho que contar. Y cuando en Murcianistas decimos que el Real Murcia es como el Día de la Marmota, es que es así, es cierto. Y empezamos igual que la semana pasada. Eh, Salía el episodio 141, 2 días después, pues llega lo que ha llegado. Movimiento sísmico dentro del club, con ese allanamiento, explícame cosica, vosotros que estáis controlando todo esto, allanamiento al concurso. Explicarnos a Vicente Capapé y a unos cuantos más que están ahí con la orejita puesta, a ver de qué va todo esto. José Vicente, Eso parece que me toca a mí. sí. En el anterior episodio, no fue 2 días después, fueron 3 días después. El Bueno, allanamiento se presentó este lunes mira. y el auto ha salido pues con fecha de hoy 18. Ujú. Decíamos en el anterior episodio, antes de que la gente se durmiera o cambiara de canal o se fueran a ver algún partido más interesante, la diferencia entre concurso necesario y el concurso voluntario. El Ujú. concurso voluntario es aquel que la propia sociedad concursada o el propio concursado, si es una persona física, le pide solicitar al juzgado: oiga usted, estoy en una de las situaciones legales que indica la ley de una situación de insolvencia probable, inminente o segura, y que se me acoja al régimen concursal, que es una Ujú. especie como algo así como estar en la UCI, ¿no? Sí. Jurídicamente todo cambia y se te entúa, se te pone, no te deja tener visitas, en definitiva, se te controla y se te protege ante cualquier cosa que te pueda ocurrir jurídicamente hablando. Concurso necesario tiene el mismo final, pero en este caso es un procedimiento que decíamos que tenía contradicción. Esa contradicción no es que fuera contradictorio, Sí. sino que un acreedor le pide a la persona que está en situación concursal, dice: oiga, señor juez, que se declare en concurso a esta sociedad, a esta mercantil. Eso fue lo que le pasó al Real Murcia. Había 2 solicitudes de concurso necesario, una del Mallorca y otra del Málaga. Ujú. El Murcia se opuso, porque es un procedimiento con contradicción, como decíamos antes, y ahí estaba pendiente de señalar el juicio. Porque cuando hay contradicción hay que practicar pruebas, y en definitiva eso es ya no juicio.
Si fuera un concurso voluntario, que no era el caso, únicamente es el juzgado el que decide si efectivamente se abren los presupuestos y se declara el concurso. Esto ha generado un poquito de confusión en los medios, ¿no? Sí. En las primeras noticias que se tenía, pues hablaba de que el Murcia había pedido un concurso voluntario, en definitiva ahí había un poco de lío. No, no es que el Murcia pidiera un concurso voluntario, sino que el Murcia, ya sea después del episodio 140, ya sea pues lo tenían planeado, que igualdad, lo que ha hecho es allanarse. Allanarse es ponerse llano, además de La Mancha, ponerse llano, allanarse ni más ni menos con la representación consistente. Oiga, de acuerdo, tiene usted razón. No me voy a oponer a esa petición de concurso que usted hace. Y aquí es donde viene la canonización o la decisión ajustada a ley, que sería lo mismo, de la jueza que habitualmente toca los concursos de Real Murcia, la Justicia Magistrada Mediadores de las Heras. Porque en su solicitud de allanamiento, en su escrito de allanamiento, Real Murcia lo que pedía es que, y eso lo permite la ley sin duda, argumentaba que está bien que se nombre concurso, pero que no se establezca el régimen legal supletorio, o régimen legal, vamos a llamarlo el normal, el supletorio es lo que ha hecho el juzgado, sí, del régimen de intervención. Y ahora ya, ¿qué es eso de los regímenes de intervención? Cuando se te declara un concurso, se te nombra administrador concursal. Eso es impepinable. No hay concurso sin administrador concursal. Pero los administradores concursales tienen dos regímenes de intervención en las facultades patrimoniales del concursal. El administrador concursal no sustituye a las zonas sociales de decisión de la empresa en concurso, ni sustituye a un concursado si fuera persona física, sino que interviene o fiscaliza o autoriza, como queramos, los actos patrimoniales. Ese es el régimen que se llama de intervención, el normal. Sí. Y luego está el otro, que es el régimen de suspensión, que consiste en que esta vez la administración concursal designada, la ley lo que le confiere es un total y absoluto control y capacidad de decisión sobre la actividad, decisiones de carácter patrimonial, cualquier cosa que tenga que ver con el dinero. ¿Y en este caso el Real Murcia se acoge a alguno de los dos o van los dos de la mano? Sigo explicando porque esto como el derecho está hecho para que nadie lo entienda. La ley concursal prevé que en caso de concurso voluntario, recuerdo, sí, que él ha pedido por el concursado, el régimen normal sea el de intervención. Esto es, el concursado conserva su capacidad patrimonial, pero debe ser autorizada por el concursal. Sin embargo, en el concurso necesario, esto es el que te piden los acreedores, o sea, el que el Real Murcia estaba sometido en función de las solicitudes del Mallorca y del Málaga, el régimen normal o habitual, en caso de que se estime, sería el de suspensión. Eso quiere decir que el acto concursal asume todas las capacidades patrimoniales y de disposición que tenga el concursado. Pues bien, el Real Murcia lo que hizo es escrito de allanamiento a un concurso necesario, esto es en condiciones normales, tendría que haberse decretado el régimen de suspensión, lo que supone que el administrador concursal designado, pues allí no se mueve un duro sin que él decida cómo, cuándo y de qué manera y de qué cantidad. Pues bien, lo que el Murcia dijo, escrito de allanamiento, o solicitó de su señoría, del juzgado en este caso, es que el régimen no fuera el de suspensión, el que establece la ley para los casos de concurso necesario, sino que fuera el de intervención. Esto es, que el Murcia conserve sus capacidades de disposición patrimonial y la administración concursal únicamente lo que tiene que hacer es autorizarlas o desautorizarlas, en función de que se le vayan siendo comunicadas. Y esto es lo que ha hecho el juzgado. Ha estimado la solicitud de que el régimen de la administración concursal sea el de intervención y no de suspensión, y eso lo permite la ley. Debe motivarse por el juzgado, porque se salta el régimen primero, y así lo hace su señoría en el auto de fecha de hoy. Pues establece una serie de criterios o razones, que luego si queréis entramos en ellas, pero en definitiva, toda la prensa tenía razón y no tenía razón. Esto no es un concurso voluntario, es un concurso necesario, pero no se aplica el régimen de suspensión, sino que se aplica el régimen de intervención. Han nombrado a nuestro concursal conocido, reconocido, ya con mucha experiencia aquí en la plaza, y ya incluso, y esto ya roza un poco lo que es la bola de cristal, en el propio auto se habla ya de que se va a presentar un convenio. No sé si recordaréis en el anterior episodio que especulábamos por aquello de
de la gracia de los tiempos, de volver a la casilla de salida a través de un convenio dentro del concurso que con el nuevo texto refundido, con la ley que se aplica en este caso, no es la que había en hilo tempore, supone la posibilidad de volver a plantear incluso un plan de reestructuración. El régimen legal de los convenios también ha sido modificado. Aquí el control judicial es mayor, pero sigue existiendo la posibilidad de hacer clases y de hacer todos esos juegos con el pasivo, con los deudores, que en su día pues, dieron lugar a que se desestimaran tanto el primer plan como el segundo. O sea, en definitiva, hay una tercera oportunidad de presentar un convenio no como el que se presentó en el pasado, sino que se puede llegar a presentar bajo el régimen de un plan de reestructuración muy parecido a un plan. Sí. Ahora, eso sí, aquí ya el juzgado interviene de una manera más intensa de cara al control y, bueno, vamos a ver qué pasa, Sí. No sé si me he explicado, porque prometí traer una pizarra, sí. De hecho la tenía, pero no sé qué le ha pasado al portátil, que tengo que cambiar de ordenador y estoy como aquel que dice en la parte de pensar de mi despacho, que pues esta. Se puede decir que adelantamos más o menos lo que podía pasar, que al final es lo que ha pasado. Es que no queda otra. Si no se quiere perder el control de la entidad, realmente la única posibilidad legal que había era despejar la posibilidad del concurso necesario, argumentar que no se entra en régimen de suspensión, porque evidentemente eso supondría pues, que los actuales órganos directivos del club pues, se quedarían viéndolas pasar, y se ha establecido pues, este régimen que intentaba explicar antes, en el que el método concursal, don José Vidal, pues tendrá que autorizar o no autorizar. Ahora de su ahondaremos en ese apartado. Quique, tú algo puesto en esto también estás, aunque no seas abogado. Bueno, al final algo controlas. Yo llevo yendo a juntas del Real Murcia desde principios de los 90, porque fui muy precoz como periodista y yo pues iba con el maestro Ibarra, se hacían en Caja Murcia y en el centro de la ciudad, y he vivido la conversión en sociedad anónima deportiva del club y he vivido el primer concurso de acreedores y ahora pues estoy viviendo el segundo concurso. Vamos a ver, el Real Murcia con Felipe al frente no iba a pagar la deuda histórica, no la iba a pagar toda. Estaba clarísimo que eso era inviable. Él se centró en pagarla a las administraciones públicas porque los intereses de demora de Hacienda y la Seguridad Social son ultra gravosos. La prueba está en que ahora mismo Hacienda es incapaz de dar forma a cuál es el estado de los intereses que el Murcia tiene que acometer. Se habla de 4,4 millones de euros, pero la realidad es que la jueza cuando le pide cómo está la situación, lo que acredita Hacienda son 785.000 euros, que es lo que tiene notificado al Murcia y tiene constancia de que está notificado. Sí. Porque el Murcia exige que se reconozca lo que está notificado. Lo que no está notificado tendrá que dirimirse con esas actas y ver qué ha ocurrido, porque el Murcia tiene serias dudas de que ese sea el importe final. Podría ser la mitad, podrían ser 2 millones de euros. Y recordemos que la deuda que el Murcia tiene con Hacienda es por intereses, porque no tiene ninguna otra, y es porque no están claros, lo están discutiendo de manera administrativa con todas las herramientas que hay disponibles. Y recordemos que esa deuda, al ser subordinada, es objeto de una quita bastante importante, con lo cual puede ser todavía menos el importe que tenga que afrontar el club. Como decía, cuando entra Felipe, él tiene claro que no va a pagar toda la deuda histórica, que hay que hacer maniobras que sean legales para adelgazarla. Primera posibilidad, convenios singulares con los acreedores, ¿vale? Llegar a acuerdos puntuales con cada uno de ellos. Puede haber quitas, te pago ya, te pago de 10, te pago 2 y lo borramos, firmo, te pago cuando suba primera, venga, vale, lo firmo. Esa era una posibilidad. Otra posibilidad, el plan de reestructuración, que era el que más le sedujo a Felipe cuando se lo plantea Higinio. El plan de reestructuración tenía una quita presentada del 95%, el primero que se presenta, no prosperó. La jueza,
Sí, Que era le mucha, pegó un ¿eh? tirón de, le pegó un tirón de orejas importante al reestructurador porque no le Claro. gustó cómo lo planteó en varios sentidos. Fracasa el segundo. ¿Y qué es lo que ocurre para que el Murcia deje de ir a la línea de planes de reestructuración? Lo que hace el Murcia es protegerse aprovechando que piden el concurso necesario Málaga y Mallorca, porque le empiezan a suceder las siguientes cosas. Hay una empresa que compra por 1.000 euros una deuda de 100.000. Mira. Eso ya está aportado como elemento de razón, de carga mercantil, por el Murcia a la Eso jueza. quiere decir, Quique, que una empresa a la que le deben 100.000 pavos, ha llegado otro y dice, toma, te doy 1.000 y me quedo con tu deuda. Eso ha pasado Sí. y hay constancia de ese movimiento y el Murcia está tirando del hilo para Menudo negocio. enterarse de quién está detrás. Sí, ¿Vale? Se sabe qué empresa es la que lo ha vendido, sí. pero lo que no se sabe es quién lo ha comprado. De todas maneras, el que está haciendo eso habrá utilizado un tercero para que no se sepa quién es. Esta persona lo que quería era especular con la deuda y había otros que estaban comprando deuda para hacerle una OPA hostil a Felipe Moreno y utilizar a un accionista que le quitara del club el poder. Toma. ¿Vale? Entonces, como Sí. pasa todo eso, por eso el Murcia aprovecha el concurso necesario que pide el Málaga y el Mallorca. Se allana para que vaya más rápido el proceso, evitar embargos y protegerse de esas maniobras. Es decir, cuando la gente está diciendo que estos son volantazos, vamos a ver, si vas viendo que te vas a estrellar, tendrás que dar un volantazo, ¿no? Claro. Pero el plan es el mismo. Voy a adelgazar mi deuda. Se va a adelgazar bastante porque el administrador que va a entrar al Real Murcia, el señor Martínez Vidal, Claro, que por cierto ello. sí asesora al Colegio de Farmacéuticos en Murcia, luego nos hablará más José Vicente de él tiene que buscar todos los acreedores, hacer un barrido. Ya advierto, va a haber acreedores que han desaparecido y su deuda se va a poder extinguir. Habrá un plazo, si no se presentan, fuera. Puede ir del orden de 1.000.000 de euros, lo que el Murcia se Desaparecido porque ahorra. ya esas empresas no existen o por lo que sea. Así es. Entonces, ahí ya nos vamos a ir a 1.000.000 de euros que sin quitar ni nada desaparece. Sí. Y luego el administrador tendrá, en base al negocio que tiene el Real Murcia, plantear una quita que sea lógica, que puede ser de un 75, de un 70. Y Quique, partimos de 27 millones de euros o de más cantidad. Lo que pasa es que de ese dinero que estamos hablando, que no tenemos claro porque faltan los intereses de demora de Hacienda y falta saber qué va a pasar con las ampliaciones, que Sí. todo apunta a que la van a tumbar, con lo cual lo que los accionistas hemos puesto en el Murcia se convierte en deuda. Vaya. Pero la idea que tiene Felipe es poner a cero todas las acciones y ordenar deuda, como por ejemplo yo haría si me lo piden. Y 1.000 que han puesto dinero en el Real Murcia son accionistas, con lo cual esa deuda es más manejable. Hay varias posibilidades de adelgazarla bastante. ¿Cómo se va a quedar la deuda privada? También te digo que alguno dirá que no, Quique. Hombre, me imagino que Agustín Ramos va a decir que no porque está ahora mismo peleadísimo, le quieren meter una acción social y él mismo está articulando también una denuncia por mala administración de Felipe. Sí. Otro tema que Felipe debería arreglar, la paz social, tanto con Mauricio como con el señor Ramos. Pues yo creo que el señor Ramos ha hecho cosas buenas por el club y que le veo muy desesperado y muy enfadado y muy dolido, ¿eh? Creo que se ha aclarado ya el tema de los 2 millones de euros de Santa Mónica que se iba a condonar sujeto a unas condiciones. Creo que eso ya más o menos se está hilvanando, me alegro, pero yo lo que insto es que haya alguien de Murcia que tenga una capacidad de embajador y de persona que pueda poner paz y sentar a Felipe y a Agustín para que se arreglen sin abogados de por medio y como personas que quieren pues disfrutar de la vida, que tienen dinero, que tienen la vida resuelta y que tienen ahora mismo... Nosotros, murcianistas, nos ofrecemos para que aquí, si ellos quieren, que hagan un cara a cara como cuando hay elecciones. No, público no. Eso tiene que ser que se sienten y que después de sentarse los abogados cojan los documentos No nos quiten la intención, hombre.
No, Pero que estaría guay, públicamente eso no se va a arreglar claro, públicamente. Tiene que estar en privado. evidentemente. Lo que tenemos que hacer Evidentemente. es celebrar que se pongan de acuerdo aquí, eso sí. Así es. Nombrado administrador concursal por María Dolores de las Heras, que ha dicho José Vicente que hay que beatificar, ¿no? Sí, yo siempre he sido partidario de, primero, ponerle una estatua en una Sí. rotonda de acceso buena. Luego ya después pensé que lo más justo y correcto era darle el nombre del estadio, sería lo O prudente, pero aunque el fuera una campo de Enrique grada, ¿eh? Mendoza. Y ahora ya directamente yo creo que hay que canonizarla de alguna manera, ¿no? Pues desde luego... Bueno, ella se ha adherido a la ley, ¿no? Se ha adherido a la Sí, sí, ley. no, no, no. No se canoniza a uno haciendo cosas ilegales, indignas o inmorales. Pocas rotondas tienen a sinvergüenzas de gran tamaño dentro. Sí. Y bueno, el estadio se llama como se llama, pues porque hay un contrato y, no se puede o no se debe cambiar. Me hace mucha gracia el cartel que tiene Quique Baeza de Reservoir Dogs, de esa película de Tarantino que aparece encima de sus hombros, que también arregla las cosas en privado. Pero bueno, una serie de matizaciones, porque evidentemente yo no cuento... Sí me gusta el Murcia, Sí. no tengo el grado de murcianista que tiene Vicente, que tiene Quique y que tiene mi amigo, por ejemplo, Juan Antonio López Mora. Ahora que lo pienso, conozco un montón de murcianistas. Claro, es que Antonio, mi somos amigo como una Paco. secta, que lo sepas, ¿eh? Cada vez que voy al campo, que siempre alguno de estos tiene la decencia de invitarme, pues la verdad es que es fantástico. O sea, el espíritu y el ánimo, hay un intangible de valor en Real Murcia que merece Es que José que los Vicente, santos y las aunque santas. lleva un montón de años viviendo en Murcia, él es sevillano, No, ¿no? nací en Valencia. Nací Nací en fíjate, Valencia. un Pero bueno, es que mi pajarito padre me era dijo que era militar y acabó. sevillano. No, no, pero me siento murciano e incluso hablo murciano en privado, como el catalán que hacía José María Aznar. Pero unas matizaciones sobre lo que Sí, dice Quique, no para contradecirlo, porque evidentemente ha puesto de manifiesto lo que es una planificación de las intenciones que pueda haber en la actual directiva de Real Murcia. Pero bueno, la ley, tal y como está planteada la ley, los pasivos no solamente son los que estén en la contabilidad de Real Murcia, en la documentación de Real Murcia, también son los que comuniquen los acreedores. Para eso tienen un plazo de un mes desde que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado este auto de 18 de junio, pues es de suponer que la semana que viene saldrá publicado. Y los acreedores comunican sus créditos. Por ejemplo, este acreedor fantasma de los 1.000 euros, pues no sabemos si comunicará o no comunicará, o quién comunicará, en definitiva. ¿no sabemos quién es o no podemos decirlo? La empresa que ha vendido, sí. La empresa que ha vendido tenía una deuda con el Murcia por valor de 100.000 euros Sí, y lo que ha hecho es venderla por 1.000, sí. por 1.000 euros. Entonces, ¿Sabemos la empresa? ¿Podemos decirla? hay alguien que tiene una deuda en Murcia por 100.000 euros que le ha costado 1.000 y bueno, pues es Bueno, su pues cuenta. habrá que ver quién comunica esos 100.000 euros, si el que vendió o el que compró. Porque alguien tiene que comunicarlos. O que estén en la contabilidad y la documentación en la que disponga el hecho concursal cuando tome posiciones. La control de créditos es un mes, el informe es 2. Por la fecha en la que estamos, 18 de junio, 18 de julio, pues agosto es inhábil, con lo cual el informe de emisión concursal con el listado de pasivos, salvo que pida prórroga, que puede pedirla, la vamos a tener en septiembre. En ¿Qué el club, pasa? ¿Qué en el pasa club cuando... lo que dicen en el club es que su idea es que en noviembre esté levantado el concurso. Y, con lo cual Van ya a tendrán correr, ahí un proyecto de convenio. van a correr Sigo bien. contando la película esta, si os Sí, parece. Por aquello de adelante. los tiempos y los deseos, las intenciones y los obstáculos que se pueden encontrar esos deseos y esas intenciones. Tendremos un listado de pasivos en septiembre por aviso concursal. Si pide prórroga, se puede prorrogar más. ¿Y qué ocurre cuando en la contabilidad de Real Murcia sale una cosa y el acreedor comunica otra? Porque no siempre van a coincidir. O cuando el acreedor comunica algo que no está en la contabilidad de Real Murcia. O cuando nadie comunica nada, pero en la contabilidad de Real Murcia aparece un pasivo, una deuda. Bueno, pues esas son las funciones que tiene que acometer el aviso concursal, decidir si se acepta, no se acepta, la cantidad, porque además es que luego
no todos los pasivos son iguales, no todos los deudores son iguales, como bien apuntaba Quique. Hay créditos subordinados, créditos ordinarios y los créditos privilegiados. También en el episodio 140 dedicamos un rato bastante tedioso. 41, 141. El 41, el 41. Entonces, por ejemplo, con la deuda de la agencia tributaria. La deuda de la agencia tributaria, como bien comentaba Quique Baeza, pues está siendo objeto de recursos, en definitiva, no está todavía determinado. No sé si en su cuantía y además de su cuantía en su calificación. Pero ¿qué pasa cuando la deuda no está clara? Porque el plazo de presentación del informe con el listado de pasivo hay que cumplirse. Pues entonces sí te aparece otro palabra concursal que es lo que se llama el crédito contingente. ¿Qué es eso de contingente? Pues es una deuda que sabemos que está, pero que está sometida a condición o está pendiente de una resolución judicial o está pendiente de una resolución administrativa. Se coloca el importe y se dice, esta deuda es contingente, está pendiente de ver cuánto es, en qué concepto, y depende no de la administración concursal, sino de un tercero, ya sea un juzgado. Entonces, dependiendo de la deuda que tenga el Real Murcia, será eso, deuda contingente. Contingente. Vale. Esta deuda de la administración tributaria, si no tiene una resolución firme que la determine, pues está pendiente de su firmeza, de que la propia administración o un juzgado contencioso administrativo, si llega el caso, le diga así, pues Murcia debe o no debe, y es por intereses o es por lo que sea. Pues contingente. Toda la deuda que se le reclama al Real Murcia que esté judicializada, de trabajadores, de acreedores, del Mallorca, si es que la tiene por ahí metida, o de quien sea, pues también sin una sentencia firme es contingente. Y eso es uno de los problemas que suelen darse en estos casos con los pasivos contingentes. Si pueden votar, no pueden votar, hay que esperar, cómo se clasifican. Los pasivos contingentes siempre son problemáticos, porque como dependen de una resolución de un tercero y nunca va a ser tan rápida como nos gustaría a nosotros, o a veces a algún concursado le interesa que sea lenta, depende del partido como se esté jugando, si es el Congo y el Portugal, en definitiva. Pues bueno, esa es una de las cuestiones que tendrá que resolver por quien vaya a presentar un convenio, en definitiva. No es fácil, ¿eh? Con los particulares, como bien apuntaba aquí, que resolver una contingencia es tan sencillo como llegar a un acuerdo. Pero claro, con las administraciones públicas, resolver una contingencia no es tan fácil. Porque la agencia tributaria tiene su propio régimen legal de aplazamiento, de quita, de espera, de reconocimientos. Y bueno, pues yo espero y deseo que quien vaya a presentar un convenio se lo tenga más, si no resuelto, pues por lo menos con vías de comunicación más o menos claras. Porque claro, octubre, noviembre me parece una fecha fantástica, pero sinceramente está aquí al lado. O sea, cuando vengamos, antes de que llegue el convenio, yo habré conseguido cortarme el pelo. Soy una persona lenta para ese tipo de decisiones. Ya somos dos. Yo he estado 2 meses. No, lo mío es por imposibilidad técnica, porque siempre, o sea, cuando, en fin. Siempre hay cosas que hacer, básicamente. Siempre hay cosas que hacer y si no salen. Siempre hay cosas que hacer. Os tengo que preguntar por José Vidal Martínez. Su empresa se llama Aseproen. Es el que va a hacer o va a ser, mejor dicho, el auditor. La pregunta es... Administrador concursal. Sí, administrador concursal. Es economista, es auditor, pero su condición es... Es muy escrupuloso. Es una persona razonable, una persona con muchísima experiencia, murciano, de Murcia. Evidentemente cuenta con la confianza de su señoría y en el gremio, siempre, aparte de ser un tío encantador, siempre, si hay que definirlo con una manera, es que es una persona razonable y proactiva de lo que sea lo mejor para los intereses en juego. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no lo tiene fácil, las cosas como son, claro, pero la elección no parece ni fortuita, ni casuista, ni, ay, por lista no. O sea, se ha nombrado a alguien con cintura, con capacidad de negociación, con mucha experiencia. Ideal para un caso así, por lo que me estás contando. Sí, claro.
Vamos a ver también, los administradores concursales son como los jugadores de fútbol, ¿no? Hombre, es negro, es de Angola, toca bien con la derecha, es un crack. Y luego llega el partido y es un tuercebotas y al revés. Luego te saluda Real y acaba en el Rayo Vallecano. Pero bueno, incluso un buen profesional puede tener un mal día y viceversa. Sí. Pero vamos, evidentemente se trata de una elección ad hoc y esperemos que su señoría también haya acertado en eso. Bueno, me consta, no, estoy seguro que su señoría estará muy por la labor de que por fin salga esto adelante. Quique, ¿tú tenías o tienes conocimiento de José Vidal? Sí, la idea que tuvo en Murcia era que era un candidato para ser reestructurador en el primer plan, Ujú. no lo fue, y él es asesor del Colegio de Farmacéuticos de aquí de la región de Murcia, y no tiene por qué ser él dentro de su empresa, Semproem, el que a lo mejor se dedique al concurso del Murcia, puede ser Sí. alguien de su gabinete, vamos a verlo. En cualquier caso, es una persona que está preparadísima. Como dice José Vicente, el concurso del Real Murcia desde lejos puede parecer complicado, pero te avanzo que tienen trabajadísimos todos los acreedores, los que están a favor, los que no están a favor, que son pocos, Ujú. hay que decirlo, son pocos, y esos pocos, cuando hay una mayoría, teniendo en cuenta que tampoco tienen deudas extremadamente altas, pues van a tener que zamparse una quita importante. Parece ser que el cabreo no se le ha quitado al administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, que Sí. mandó al minuto su alegato, Sí. Acabó recurrió, pronto, ¿eh? sí, sí, con mucha mala hazaña, muy dañino, con mucha mala uva, que por favor quiten a Felipe del Real Murcia, A la que no puede yugular. ser. Bueno, él, todo su argumentario era que no puede ser que esté Felipe, y me empieza a valer cosas raras ya con este hombre, que Ujú. también aparecen noticias también un poco negativas sobre cómo se las gasta con otras sociedades y demás. Hemos leído algunas noticias. Sí. En la misma afición del Málaga está harta de él. Pues no sé, a ver si subiera el Málaga a primera y se le pasara el cabreo con el Murcia, porque tampoco creo que para el Málaga, si sube a primera, lo que el Murcia le debe, que por cierto se lo debe a un montón de clubes de la liga por el laudo que perdió Samper, por el tema de los derechos de televisión. La Ujú. liga está totalmente por la labor de ayudar al Murcia como acreedor. Ya te digo que lo del Málaga, el escrito que ha presentado muy dañino, con muy mala fe de hacer daño a camaradería de corporativa y de Sí. patronal del club, pero y me ha sorprendido enormemente cuando lo he leído, y Ujú. pienso que en el juzgado le van a decir que esto es lo que hay y que, bueno, lo que él alega está defendido por el Murcia con una claridad muy fuerte. Es decir, el Murcia en su día a día tiene a un presidente que ha entrado, ha puesto orden, se paga a todo el mundo, tiene a casi 100 personas dadas de alta en la seguridad social, todos al día, todos los proveedores están perfectamente pagados, Ujú. no tiene ningún problema, ha acreditado ingresos, tiene un segundo filial que es el Murcia C, que ha sacado $500,000 con 68 jugadores que han debutado de todo el mundo, Bueno, de Brasil la mayoría. El senior del Promaises en segunda autonómica más o menos igual, se sí. lo están cobrando con los ingresos también del club business que tienen, no cabe una valla en el estadio, tiene planes el Murcia para crecer como la ciudad deportiva. Para el Murcia es vital tener la ciudad deportiva. La jueza lo ha entendido así, considera que eso no debe ser frenado Ujú. administrativamente por el Ayuntamiento de Murcia, por esta situación que va a ser una situación eh, pasajera. Sí. Y además, te adelanto, el Murcia está más cerca de lo que parece que aumente su aforo, acercando más las butacas al césped. Que no Hombre, está tan lejos, hombre. no está tan lejos eso, que es una inversión para recaudar más dinero y está justificada. Entonces, si te vas ahora mismo al estadio, estarás viendo que la cuarta planta se va a Sí. llenar de palcos VIPs, Ujú. que a la prensa la mandan a la lateral. El Murcia constantemente está intentando ser un generador mayor de ingresos y tiene una situación en la que tiene a un administrador que va a supervisar y que no va a tolerar un disparate.
pero que todo aquello que el Murcia haga como inversión estratégica que a corto plazo va a tener un rédito, Sí. se va a cometer. El primer ejemplo es lo que hemos visto de la ciudad deportiva. Entonces, en ese sentido, a Brave no le van a poner ninguna traba si plantea un contrato normal. El Murcia va a fichar a 3 o 4 bichos. Ya ha fichado un buen bicho, que es el portero. Van a Sí. venir 2 o 3 más, que van a ser buenos bichos para primera federación. No va a tener el presupuesto como el Zaragoza o el Huesca, porque tienen ayudas de la liga, Claro. pero va a Es un estar ahí millón y medio o dos, peleando. ¿no? Lo que recibe por defender. Por Sí, ahí. Pues nada, Bueno, está muy bien explicado. Dime, José Vicente, que enseguida vamos a hacer lo de lo que Murcianistas pasa es S.A. que la deuda decía Quique Baeza, siempre él esas cosas las sabe, y sobre todo mucho más que yo, que Felipe no iba a pagar la deuda histórica. Pero para eso tiene que presentar un convenio. O sea, no desaparece. Ni desapareció en el PR1, el PR es Plan de Reestructuración. O sea, no desapareció porque al final la audiencia provincial lo tiró para atrás. El PR2 fue el propio juzgado que lo tiró para atrás. Sí. Y ahora pues tendrá que hacer algo en esa propuesta de convenio. En lo que se refiere a los proyectos, pues por aquello de... Yo es que tengo delante ahora mismo aquí el auto. Pues eso sabes lo que va a pasar, que me lo vas a contar ahora, después de que se vea Murcianistas S.A. episodio 142. Dejamos a la gente con esa ansia viva de saber. No, no, no. Volvemos en nada y menos, ¿vale? Ok. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos aquí, somos rápidos, así. ¿Habéis visto? Murcianistas S.A. episodio 142. Una cosa así chula y moderna. Nos habíamos quedado con el auto de todo esto que acaba de salir, que ha salido hoy, primicia Murcianistas S.A., ya que otros llegan y se ponen las medallas cuando sale algo, pues vamos a ponernos nosotros alguna. Ya que tengo aquí a José Vicente Echeverría, que es una eminencia en estas cositas, pues vamos a aprovecharnos un poco. Eminencia Eminencia. está bien, ¿no? Es tope de gama. Para lo que paga, que nos llames eminencia. O más, o más. O más, o más, o más. O más. Vuecencia. Vuecencia. Bueno, muy Puedo breve, hacer así, ¿no? porque... Sí, muy breve, porque lo que quieren escuchar todos los murcianistas seguramente son cosas menos procelosas. El auto este en cuestión, que tiene fecha de hoy, las partes fundamentales, ya hemos hablado como ellas, seguramente sea objeto de un recurso de aclaración, para el cual la ley prevé 2 días, porque, claro, le impone las costas procesales al Real Murcia. Pero, ¿se las impone y no se las impone? Vuelvo a explicarme. El auto tiene muchas páginas, lo importante no son las costas, aunque puede ser una cuantía curiosa, un pasivo con el que no se contaba. Y en el último de los fundamentos de derecho habla de que efectivamente si este allanamiento se hubiera llevado a cabo antes de oponerse, en su momento cuando se formalizaban las demandas, allá por el mes de marzo, pues no tendría lugar las costas. Pero como el allanamiento ha sido posterior a que Murcia se opusiera al concurso necesario, establece, no lo dice expresamente, pero dice que conforme al 24,2 las costas deben de ponerse. Pero luego en la parte dispositiva, porque los autos se componen de fundamento de derecho y luego de parte dispositiva, lo que vulgarmente se llama el fallo, no porque se equivoquen, sino porque es lo que hay que aplicar y determinar, en la parte dispositiva no se hace mención alguna de las costas. Es de suponer que tanto el Mallorca como el Málaga, serían 2 costas, pues pide una aclaración en el sentido de, si en el fundamento de derecho se señala las razones por las cuales deben ser importadas costas, en la parte dispositiva también deberían estar. No sabemos si lo harán, pero como aquí cada vez que abrimos la bola parece que se cumple, pues a poco hábiles que sean los abogados de estos 2 clubes tan lejanos, lo suyo es que presenten un recurso de aclaración. No es un recurso contra la sentencia, sino de que la sentencia se complemente en su parte dispositiva con una imposición de costas. Costas que son créditos contra la masa. ¿Qué es eso de créditos contra la masa? No son los créditos contra Hulk, sino son créditos que son lo primero que tiene que satisfacer el concurso.
Los aranceles de concursal también serán dinero. Las costas de estos dos también serán dinero. Y todas aquellas cosas que ya vienen pagando en Murcia, pues, salario, luz, agua. En definitiva, el auto es muy interesante y se nota que está pensado, porque a la hora del régimen de intervención no hace una declaración general de que intervenga el método concursal, sino que especifica y detalla en qué cosas el método concursal tiene que hacer una autorización general y en qué otras cosas tiene que pasar por una autorización expresa. Entre ellas, tal y como he descrito en el auto, por ejemplo, por todas estas cosas que comentaba aquí, que da ampliación, las sillas hasta la línea, modificaciones estructurales, todo eso, en mi opinión, tal y como está redactado el auto, va a necesitar autorización expresa, por su presupuesto, su contrato, que no se perjudique los créditos más, en definitiva. Una cosa un poco más preparada. Eso sí, ahora, todo lo que se está pagando hasta la fecha, el sostenimiento del club, eso que decía aquí que está forzando Felipe, eso pues, con una autorización general va a ser suficiente. Y bueno, eso en general, no me voy a detener más en el auto, pero bueno, luego si eso sale lo volvemos a comentar. El auto puede ser recurrido, pero aunque sea recurrido ya es inmediatamente ejecutable. Bueno, el recurso no va a interrumpir para nada las previsiones del auto y se puede leer más, pero hasta ahí se puede leer de una manera que puede estar interesante. Pero esto pues, son cosas como muy concursalistas. Por cierto, las costas del Supremo por el juicio con Mauricio García de la Vega, esas sí que tienen objeto de quita. Lo digo porque le van a meter vamos, eso... Esas no son masa. Eso es un crédito ordinario, no es un crédito masa. Claro. Bueno, sería subordinado por la vinculación que tiene. Bueno, son costas procesales, no son diferentes. Las costas procesales, la titularidad, aunque fíjate, ahí es para discutir. Porque dice la jurisprudencia del Supremo que las costas no son de los abogados, que me gustaría a mí, sino que son del cliente. Entonces, si las costas son de Mauricio y Mauricio es persona vinculada, pues podríamos encontrarnos con que es un crédito subordinado cual Puerta de Alcalá. Pero bueno, esos son los rollos del derecho. Ajá. Creo que no es ninguna sorpresa que la jueza de lo mercantil, María Dolores de las Heras, en ese proceso necesario, pues haya permitido a Felipe Moreno seguir al frente del club para sorpresa de nadie. Yo creo que estaba bien claro. Lo hace sin designarlo personalmente. Pero bueno, sí, justifica claramente que un régimen de suspensión, esto es que llegara al ámbito concursal, da igual si Pepe, como si fuera cualquiera, dijera, bueno, aquí no se mueve nada hasta que yo diga. Pues evidentemente en un club en funcionamiento como este, con una serie de decisiones estratégicas que hay que tomar, pues sería más perjudicial que beneficioso, ¿no? Porque la figura de empezó concursal director de club deportivo todavía no existe. O sea, no hay cursos para eso, entonces algún día nos tocará hacer ese tipo de papelones. Pero bueno, en este caso el auto lo justifica bien y yo creo que en ese sentido, aunque pueda haber recurso, realmente es inapelable. O sea, el recurso, como el auto es ejecutable, si os sirve, si queréis, vamos a ver si por curiosidad, cosas por ejemplo, enajenación o gravamen de activos relevantes, hacer hipotecas, contratar, efectiva, bueno, constitución de garantías reales o personales, contratación de financiación no ordinaria, pagos anticipados, decretos concursales, transacciones, renuncias, modificaciones estructurales, disposiciones relativas a derechos federativos, económicos o contractuales, cualquier acto que pueda comprometer de forma relevante la masa activa. En definitiva, deja Murcia como está. Sí. Limita a autorización expresa, ya sea mención concursal o incluso de juzgado. Pues las cosas gordas, para entendernos. Y en definitiva, hay una cosa que no suelen hacer los autos en estos casos, y es que empiezan a separar, a definir un poco el régimen de intervención como está, que por la general no se suele entrar, pero bueno, se ha considerado necesario. Yo también considero que es de interés, porque en definitiva se trata de que no, de que se note que estamos en un proceso judicial, ¿no? Efectivamente, como decía aquí, que el plazo para el convenio es el que es, aún tiene que presentarse antes de que transcurran 15 días de que se presente el informe. Si el informe va a vencer el mes de septiembre, es normal que estén preveyendo la posibilidad de que no sea más allá de octubre, incluso si hubiera alguna prórroga, porque es que en agosto todo este país se paraliza. Lo siento, las cosas no. Nosotros no. Yo no dejo de hacer el indio por ahí, que seguramente también está haciendo cosas, pero el resto del país se paraliza.
Y bueno, los tiempos son los que son, al margen de las prórrogas que se puedan pedir o interesar. Y bueno, esto es un nuevo episodio, esto está... alguno dirá, hemos vuelto, como yo decía, hemos vuelto a... No hemos vuelto a la situación, pero el régimen legal es diferente. Sí. Y si el Murcia quiere salir de esta, desde luego, hay que empezar a correr. Hay que empezar a correr, tal y como dice aquí, que seguramente ya hay muchos planes y ahora pues hay que empezar a ejecutarlos. Y más como ha dicho Quique, que pretenden que para el mes de noviembre esté esto ya más que liquidado. Si se También, presentan convenios, apruebas o homologa, en noviembre podría estar. también vuelve a Hay que ver salir qué pasa con esa... las contingencias y los contingentes, porque hay que clasificarlos. Mm, Hay que ver qué previsiones. Pero vamos, un trabajo por delante hay. Cuando esté importante. planificado, luego hay que hacerlo. Quique, también vuelve a salir esa piedra en el zapato, como informaba el otro día La Verdad, como Gol del Murcia también, en fin, casi todos los medios. El tema de que la mercantil en este caso daba la razón a Mauricio García de la Vega, esos litigios de nulidad por las ampliaciones de capital de 2020, 2021, 2022, vamos, que más de 4 millones de deuda que han quedado, digamos, reactivados desde este viernes pasado. O por lo No, menos, no sé si han cambiado algo las cosas de estos días para acá. no. Lo que ha ocurrido, todavía eso no se ha... Se supone que a raíz de que ganaran el Supremo Mauricio, iba a haber en cascada una decisión de anular todas las ampliaciones que se habían Sí. hecho desde lo tuyo en adelante. Ujú. Todavía no se ha hecho eso ejecutivo. La maniobra que hace el Real Murcia en el acuerdo de Jaula Fuente, en este caso es Jaula Fuente con Mauricio García de la Vega y Conos, es que Felipe le ha pagado 2 millones de euros por unos derechos, un porcentaje de iconos. De esta manera, Mauricio ya no sería el máximo accionista de Murcia, tiene menor porcentaje, y entonces Felipe pues, tiene controlado el club, el gobierno del club va a estar controlado por Felipe. El Ujú. problema que viene ahora es que si se ejecutan todas las ampliaciones fuera que se han hecho desde el lo tuyo, el Murcia se mete en que ese dinero que se metió para ayudar al club como ampliación de capital y de dotarle de una economía y Sí. de posibilidades, se transforma en deuda y el dinero que pusieran los accionistas se transforma en deuda. Ujú. ¿Qué pasa? Que de esa deuda hay cantidades importantes que puede tener Ramos, Sí, lo que hemos Enrique Roca, comentado hace un rato, más o menos, ¿no? claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es un problema para el Murcia porque es más deuda, Sí. aunque gran parte de ella va a ser de alguna manera convertida en acciones para accionistas que quieren no ser acreedores del Murcia. Lo que intentaba Jaula Fuente era decirle al juzgado que la defensa o los litigios los dominaba Jaula Fuente, pero Ujú. eso no ha quedado probado. Yo desconozco la escritura, qué escritura tiene Mauricio o lo que sea, pero eso no ha prosperado. Entonces, Mauricio no vende ahora por 2 millones de euros la parte que se Ahora suponía pedirá más que iban pasta. a cobrar. Quiere más dinero. Mm. Entonces, no sé cómo lo va a arreglar Felipe Moreno, pero desde luego él Pero si dijo que iba a ese sancionar. contrato, Quique, pone que son X dinero cuando le dio en su momento y quedan 2 millones por pagarle, ya puede pedir, como se suele decir, el oro y el moro, que No, la no, cantidad sigue está siendo la misma. incumplido. El acuerdo está incumplido, tenía unos plazos, Vicente. Ah, o sea que No vale. habría que empezar otra vez de cero, con esa No, es parte. que él dice que ahora pide más. Sí, sí. No se Y si especifica el tampoco, Murcia, claro. y si el Murcia, imagínate, el Murcia juega la Copa Federación, Sí. se mete en semifinales, ya tiene plaza para Copa del Rey, no tiene ni que ganarla. Ajá. ¿Vale? En la final, en la semifinal nacional. Sí. Le toca al Madrid, se carga al Madrid, le toca al Barça, lo elimina al Barça. El Murcia, por el estadio que tiene, si le toca al Madrid, se Sí. puede llevar 4 o 5 millones de euros. Por Mm. los palcos VIP, por todo, Sí, sí, claro. por el ticketing, por el marketing, por los derechos de televisión. Se puede llevar ese dinero, que es lo que le pasó al Cádiz en su día, que tuvo la suerte de que a Cherichev le pillaron la alineación indebida Mm. y pasó, yo tocó el Barça y se llevó un huevo de dinero, subió ese mercado de invierno del Cádiz, imagínate. Pues sí. La pasta que llevo Imagínate que el así. Murcia consigue todo ese dinero, con ese dinero dice, ah, pues pago todo el concurso, que
que no hace falta esperar a cumplir plazos, pago ya. El Murcia se revaloriza más. Y Mauricio dice, pues no, yo 4 no, yo quiero 8. El lío que tiene Felipe con Mauricio, dijo que lo iba a resolver, no lo ha resuelto. Y Veremos a fue ver. lo primero que convenció a la gente en el Hotel Nelva. Sí. Lo ha incumplido. Él sabrá si es amigo de Mauricio. Mauricio dice que son amigos. Eso está sin resolver. Sí. Y lo que dice Mauricio es que si amplía capital Felipe, Sí. tiene que pagar Felipe el porcentaje que se amplíe en relación al porcentaje que tiene Mauricio. Toma, toma y toma. Vaya tela y vaya tela. Es un lío Sí. gigantesco, no lo ha resuelto. Tiene que explicar eso cómo está, cómo lo va a resolver, si le va a comprar Yo, el club para que se entretenga Mauricio en Uruguay, si va a comprarle un yo creo club que en la solución México. por ahí puede ir la cosa. O que le compre un club para que haga un fútbol manager o que le suelte ahí una pasta importante y seguramente, bueno, yo me imagino que al final negociarían entre una cosa y otra y es posible que a lo mejor por los 2 millones esos que se le adeudaban en ese momento, a lo mejor pues se pudiera llegar a un acuerdo, pero no le va a salir gratis, lo tengo claro, ¿eh? Pero tú imagínate que tiran lo lógico es que las Sí, ampliaciones las tiren. sí, Cuando las tiren, Mauricio va a tener un porcentaje, o sea, que al Altísimo. final, o sí, sea, Mauricio es accionista del Murcia, es el segundo máximo accionista del Murcia, el mismo, o sea, sí. que para que haya quórum tiene que todo el mundo que es accionista ir a poner o sea, a ir a votar y demás, si no, no saben las cosas que tiene que haber. O sea, es una situación dantesca Sí. y eso, Felipe, es uno de sus debes. Él prometió que eso lo iba a arreglar, fue por lo que se le puso la alfombra roja. Evidentemente, él ha puesto casi 20 millones en el Murcia y su voluntad de que el Murcia tire para adelante está ahí. Mm. Es muy impulsivo, quizá ha hecho demasiados proyectos y cosas grandilocuentes cuando tiene un concurso que afrontar, ya fuera con un plan de reestructuración o con convenios con acuerdos singulares, pero todo eso chirría y él, bueno, la semana que viene dará una rueda de prensa y explicará, pero está sin resolver y Mauricio está deseando ser consejero del Real Murcia Y trincar. y restregarle a todo el mundo que él tenía la razón. Está loco por la música y Sí. quiere venir a vivir a Murcia. Bueno, bueno, bueno. Fijaos si es delicada la situación que estáis describiendo, que es que Mauricio se da la doble condición de acreedor y socio, lo cual le abre a Marcos más del 5% del pasivo, posiblemente, lo cual le abre la posibilidad incluso de recurrir en apelación el auto que apruebe, si es que se dicta, ese auto aprobándolo, el convenio. Y esta vez sí es verdad que el recurso de apelación frente al auto que apruebe el convenio puede tener efectos suspensivos o no. Y eso le pasa no solamente a Mauricio Fernández de la Vega, sino a todos aquellos acreedores que superen el 5% del pasivo. Con lo cual, incluso aunque se solucionara todo por la vía que queremos todos, un convenio fantástico, homologado, blindado, que nadie pudiera trastocarlo, luego tendríamos el problema societario de Real Murcia, que esa es otra. Con lo cual, si efectivamente el deseo y el legítimo de Felipe de seguir dirigiendo el club, primero a través de un convenio, solucionando el tema de la deuda, también tendrá que solucionar el tema societario, que van en paralelo, no van juntos. Con lo cual, efectivamente, ese es un tema importante, a lo mejor no es de los más urgentes, pero tarde o temprano se convertirá en urgentísimo. La bola Claro, se va a ir haciendo más grande. hay que recordar que Ramos, si las ampliaciones próximas también se tumban, Ramos también va a ser acreedor con más fuerza de Murcia. Sí. Es decir, y a Ramos le tienes apuntando con un cañonazo llamado acción social por su gestión. Poca broma. Por otro lado, Agustín Ramos tiene en mente defenderse diciendo que la administración que ha hecho Felipe desde que entra es negligente y va también a defenderse. Claro. Bueno, yo creo que
Se Cada uno trata de que defiende los lo suyo. incendios, sí, pero que los incendios hay que apagarlos. Lo que no puedes estar Efectivamente. es con 100.000 incendios metidos ahí. O sea, porque ya esto, bueno, el Murcia era un manicomio y lo sabíamos que era un manicomio porque lo conocemos el manicomio, pero ya estamos llegando a niveles ya, como dice Yayo Delgado, el Murcia es Void and From, ¿vale? Que es una serie en la que la gente se ha metido en un pueblo, no puede salir de él y todo lo que pasa en el pueblo es surrealista. Y por la noche, como salgas, te matan. Y si intentas salir del pueblo, no puedes. Y como te metas a Esto es como una una porque se supone cúpula. que te teletransporta, acabas en una piscina con la mitad de tu cuerpo totalmente cindido. O sea, no podemos seguir así. O sea, el Murcia tiene que empezar a arreglar las cosas y a llegar a acuerdos y a dejar el hacha y la motosierra. Aquí ya no es un hacha. Esto es motosierra y sangre por todos lados. Ya tiene que calmarse un poco la cosa, hombre. Es que no, Se está son tantos los convirtiendo frentes. en Viernes 13, para entenderlo, sí. Bueno, Sí, Viernes 13 es una broma. Esto es Brain Dead de Peter Jackson. Esto es la motosierra y Mm. todos los zombies volando las piernas por ahí y las cabezas. fíjate si tenéis razón que si os sirve de consuelo una de las modificaciones que tiene la actual norma concursal para lo que se va a regir este procedimiento es que los acreedores ya en su comunicación de créditos pueden hacer alegaciones de cara a la eventual pieza de calificación. Que nadie ha hablado de la sección sexta, la pieza de calificación. Pero bueno, eso a lo mejor habrá que dejarlo para cuando haya más sangre. Sí, sí. No, no. Si toda la pinta tiene que va a haber sangre y que vamos a hacer como Viernes 13, va a tener muchas partes esto, Sí. como Viernes 13, que creo que tiene un montón, que tiene Viernes 13, ya hasta se mete Freddy, el de la El pesadilla en de, el Mestrín, lo sí, meten ahí. Freddy Krueger, otro que también, otro También accionista de tiene la unas Murcia. cuantas partes. Pues nada, tendremos que hacer otro especial de todo este tema dentro de unas semanas, viendo lo que estamos viendo, porque esto, pues, ha empezado el show, ¿no? Está interesante, está divertido, Sí, está sí, curioso. Vamos a ver si sale Está algún vivo, está patrocinador vivo. que nos invite a merendar o algo, ¿no? Para que hagamos ahí el programa tranquilos y relajados, porque esto da Escúchame, que para bastante. me ha contactado un Sí, estudiante de Derecho que se llama Miguel, sí, que me ha dicho que va a hacer su trabajo de fin de carrera del de todo Murcia. esto. Claro, que se va a Pues hinchar. Tiene eso, un problema porque los TFG no deben superar las 50-60 páginas, con lo cual le va este a se va a ir costar a 300, hacer aquí esa tranquilamente. Bueno, tesis doctoral, más de tiene 350. para tesis doctoral. El trabajo final de carrera se le queda pequeño. Sí, Mm, sí. pues y tanto. Bueno, si concentra el episodio, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Sí, pero Bueno, tendrá que sacar unas pero tramas y sí, eso para darle más emoción y vidilla, Muy como bien. si fuera un libro. Chatungos, quiero preguntaros en este caso, fuera de micro, hemos hablado de esos 8,5 millones de facturación. Dice que se ha vendido mucho, que se sacan pasta por todos lados, el Murcia C, el Promises, todo esto. Es una bestialidad lo que genera el Real Murcia estando donde está, en Primera Federación, Quique. sí, yo ya te digo que mi aplauso para Burrada. el Real Murcia, todo lo que está consiguiendo, me parece alucinante. A nivel de ingresos, sí, todo lo que están rascándose, o sea, metiéndose en ideas para en la tienda que compre de todo, han cambiado de proveedores para mejorar los márgenes, no ha bajado yo creo que la calidad, y luego pues que hacen buenas promociones, hemos tenido taquillas muy importantes Mm. con la Copa del Rey, que han Para el Rey, partido contra dado. el Hércules, contra el Cartagena, son taquillas importantes. Bueno, Entonces, pues, claro, 8 millones y el medio. Murcia está demostrando que tiene viabilidad. Ya está. Yo sé que hay mucha gente que le duele, Mm. hay mucha gente que está muy criticona con Felipe y metiéndose con él y atacándole, pero bueno, es que le han querido chorizar el club, ha tenido que tomar esta vía, se lo querían chorizar. O sea, Lo que hay gente contábamos la muy semana interesada. pasada, que le pueden haber hecho, como se suele decir, la 13-14 y
y Sí, pero quedarse. yo lo de los fondos lo estuve pensando después del 141 episodio y lo que yo sé de los fondos americanos, en este vergel, tal y como está en Murcia, no entra ese dinero extranjero. Pero bueno, eso es una opinión. Nunca doy Sí, opiniones, pero pero esta vez lo voy a dar. si viene el fondo de la mano de Mauricio, ¿Sí? ya es otra cosa. Pero Mauricio vendería. Y para vender tiene que ser dueño primero. Pero es que Mauricio ahora mismo es juez y parte. Y con el plan de reestructuración, al ser accionista, Vender su lo parte. tenían, lo tenían a huevo. Si es que lo tenían a huevo. Pero yo no Lo sé si un tenían a fondo huevo. americano compraría la parte de Mauricio cuando ya está pendiente de ejecución. Realmente Mauricio ahora mismo es un peligro potencial, pero hasta que no se convierta en un peligro definitivo. No, eh, no, es que Mauricio, al tirar para atrás en el Supremo, sí, sí, la sí. ampliación de capital de Sentencia también 2018, es el tiene segundo máximo accionista. Es decir, estaba a esa de huevo, origen. claro, estaba a huevo para que se auparan en él y hacer un plan alternativo y decirle al juez, no, es que yo pago todo esto. Pero sin concurso. Claro, sin concurso. Esa era la jugada que Sí. aterraba a- al Real Murcia porque te estaban comprando créditos. Algunos para hacer negocio con fines oscuros, pero otros para hacer la OPA. Sí, claro, claro. El Claro, problema es que la sentencia de Mauricio creo que es de enero de este año, el concurso necesario es de marzo y se han tenido que allanar porque Vicente Capapé hizo un llamamiento en las redes. Si no, igual ni se allanan. mm, No, se es una broma. allanaron Sí, estamos el, a- terminando, hombre. el allanamiento, el Estaría bien eso, ¿eh? allanamiento, Yo el creo que no ha allanamiento sido por estaba Vicente claro. Capapé y por ti. Si tú que tienes El, una, pues all- tú eres un tío de influencias. Seguro el que allan- hiciste algo, porque vamos, se soltó en un jueves y al lunes siguiente estaba todo el Exactamente. mundo Vieron la ahí. luz, vieron el programa y vieron la luz, yo creo. Seguramente, con todas estas cosas que estamos contando alrededor del Real Murcia. Y como he dicho al principio, es que el Real Murcia no te da tiempo a acabártelo, siempre salen Lo una que pasa es nueva que historia. Quique es un tío muy hábil y me acuerdo cuando terminó, dice, no, voy a preguntarle aquí a la eminencia, según él, no sé qué. Él ya sabía la respuesta. Se lo quería guardar, pero al final ha salido. No, quería que lo No dijera te otro para guardes que no nada. pareciera... Quería que lo dijera otro para que no pareciera que... que un periodista vale más por lo que calla que por lo que dice. Y la noticia, a mí me enseñó el maestro Ibarra que hay que darla bien, no el primero, sino darla Correcto. mejor que nadie. Mm, ¿Vale? Entonces a mí siempre me apetece dar las noticias bien, bien explicadas, aunque llegue el último. mm. ¿Eh? Ese es el objetivo que yo siempre he tenido. No me parece que ser el primero sea lo más importante, porque de hecho la filtración que se produce el viernes desde el Real Murcia, que la noticia la saca Onda Regional y también la 7, Gregorio León y Juan Cervantes, Lo dan en la conjunto. noticia, la noticia es que va a haber un concurso de acreedores, pero no era la noticia bien explicada, que era un allanamiento, Efectivamente. como luego hemos visto. Es decir, la Murcia no el viernes dice yo segundo el concurso necesario o pido un concurso voluntario. No, era un allanamiento para que fuera rapidísimo, porque necesitaba frenar embargos Mm. y que nadie entrara con un plan de reestructuración alternativo. Claro, Por eso. claro. Pues yo creo que hemos puesto más luz a todo esto. Creo que por hoy vamos bien. Me quedo sin tiempo para hablar de la plantilla que se está haciendo. Me salen ya un montón de jugadores, así como que 18. Me imagino que de esos 18 alguno verá la puerta de salida, porque hay algunos que tienen contrato en vigor, pero que se le está buscando acomodo en otros lugares. Incluso hay dos que son Joldi y Meca que vienen tirando la puerta abajo un poquito desde el Imperial, más alguno que podría renovar de los que han terminado contrato, o al menos están en ello. De momento, tres llegadas: Dani Jiménez, portero del Huesca; Joan Rojas, central del Alcorcón; y Víctor Olmedo, lateral derecho que llega del Unionistas.
más los que han renovado, en este caso Alberto González y Jorge Mier. Atentos que el hermano de Jorge está a punto de caer, ¿no, Quique? Pero Según tiene toda hay la pinta. Yo lo que le deseo unos mucha gemelos aquí. suerte, le deseo mucha suerte al Imperial, ¿eh? Tú ten en cuenta que el Imperial lo fundó mi tía bisabuela y Sí, mi tío bisabuelo. Entonces yo llevo sangre imperialista aquí a Padre muerte del Carmen. y yo me tengo que ir a Inglaterra y me lo voy a perder, pero yo hubiera ido a Pamplona porque llevo en la sangre al Imperial a tope. O sea, me jode un montón no poder ir a verlo porque me hacía una ilusión tremenda. Vale, ver al Imperial ahí en cuarta categoría, en segunda federación, jugando contra el Recreativo de Huelva, eso Pues sería sí, lo más, o contra algún equipo por ahí, sí, bueno, sí. pero no voy a Va a poder haber estar. unos cuantos derbis si sube el Imperial a Segunda Federación. Pues, Chatungos, ¿algo más que añadir o bajamos la ¡Viva el persiana? Imperial! ¡Viva el Imperial! Viva el Imperial, viva el barrio del Carmen, sí, señor. Podemos pedir la independencia de la ciudad de Murcia si queremos, pero Viva somos Antonio Aullón, Dime, viva dice Antonio Aullón, Antonio Ollón Antonio también. Aullón. Sí, sí. Uno de los decanos del periodismo también, que escribió algún libro que otro, ¿no, Quique? Sí, escribió los primeros volúmenes de la historia del Real Murcia que se escribieron fueron de él. Bueno, fue antes Fiel Peña, que hizo un libro en los años 30, 40, que era un periodista bastante famoso de la época, que se llegó a Madrid, estuvo publicando en Madrid, una Ujú. firma muy conocida. Pero Aullón es la persona que más quiso en la historia al Imperial. En los años 50, cuando el Imperial dejó de competir porque tenía problemas económicos, se tiró 2 temporadas en blanco, Sí, luchó para que no desapareciera y lo consiguió. Y bueno, va a estar animando desde arriba seguro. sí, sí. Fue una de las personas que más ha querido el Real Murcia y yo creo que nadie quiso más al Imperial que él. Ojo al hat-trick que se va a marcar ahí el amigo Meca, para ya terminar colofón bestial la temporada que lleva el Tagal. Canterano del Ranero, ¿no? Vino del Ranero. Es Lorquino, él es Sí, Lorquino. sí, él es lorquino, pero creo que viene del Ranero. Estuvo en el Chiclana. Bueno, o sea, Villagrán no fue cedido, pero creo que sus inicios fueron en el Ranero. Seguro que alguno luego nos lo pone en nuestro canal. Pues Chatucos, ha sido un placer teneros otra semana más. Emplazamos más adelante a ver cómo avanza esta película del Real Murcia con esas leyes concursales y demás, que seguramente aparecerá alguna cosa nueva. A ver cómo se mueve también el resto de actores, ¿no? De esta película que estamos viviendo en este día a día del Real Murcia. Y, por supuesto, iremos contándolo aquí, en Murcianistas S.A. José Vicente, muchísimas gracias. Abrazo de gol, ahora que estamos en el Mundial. Igualmente, saludo Quique, saludo Vicente y a todos los murcianistas, SAs o SLs, todos vale. Todos murcianistas. Quique, abrazo de gol para ti también. Nada, muchas gracias. Y por cierto, yo fui campeón de Superliga en infantiles con el Ranero. Ah, sí, Soy ranerista, sí. tira del hilo, que te vas a llevar una sorpresa con lo que he dicho. Y pues nada, ya sabéis que si os ha gustado, pues le dais a me gusta, os suscribís que es gratis, somos más de 700, vamos a ver si llegamos ahí a los 1000. Y oye, que tienes una empresa, que tienes un amigo oye, quiere salir aquí en Murcianistas, pues te pones en contacto con nosotros, te daremos mucho amor, que se dice ahora, y ya está. La semana que viene, pues otro ratico, hablando de lo que nos gusta, del Real Murcia. Antes de irnos de vacaciones, seguimos haciendo Murcianistas S.A. Será el episodio 143. Hasta la semana que viene. Adiós. Dios. Adiós.